Muy buenos días. ¿Alguna vez te ha sucedido que crees que tienes la razón, que estás muy seguro de algo y que nada más preguntas así como para recibir la confirmación y resulta que te dicen algo totalmente diferente a lo que tú creías que era? Bueno, parece que algo así le sucede a los discípulos el día de hoy en el Evangelio. Ellos se acercan a hacerle una pregunta a Jesús. Seguramente ellos ya tenían muchas especulaciones sobre la posible respuesta. Seguramente cada uno de los discípulos tendría alguna teoría sobre quién era el más importante. Pero como siempre, Jesús los sorprende. El Evangelio el día de hoy lo hemos escuchado tantas veces que incluso ya hasta no lo sabemos de memoria y lo hemos repetido una y otra vez. Pero si abriéramos nuestro corazón, nos dejáramos sorprender por la respuesta de Jesús, estoy seguro que nuevas cosas pudiéramos aprender. Porque cuando creemos que ya lo sabemos todo, es cuando estamos más cerca de ignorarlo todo. Escucha con atención el Evangelio el día de hoy y sin ningún prejuicio, simplemente imagina la escena y trata de sentir lo que los discípulos sintieron al hacer la pregunta, al escuchar a Jesús y al ver el ejemplo que Jesús les estaba dando. Dice así: en cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se hace pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. El texto es muy interesante, sobre todo por los movimientos inesperados que da. ¿A qué me refiero? Si volvemos a leer el texto detenidamente y quisiéramos hacer una película seguida, sería muy difícil, porque los discípulos se acercan y ya llevan una pregunta. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Pareciese que Jesús ignora la pregunta, se voltea y manda a llamar a un niño. Oye, alguien pudiera decir: Jesús, estoy esperando una respuesta. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús voltea y llama al niño: ¡hey tú, chamaco, ven para acá! Ahí va la respuesta. Pero a veces nosotros no estamos dispuestos a querer escuchar las veces que nosotros preguntamos. Jesús toma al niño y hace una exclamación que va mucho más allá de la pregunta. Si ustedes no se hacen como los niños, como uno de estos, no entrarán en el reino de los cielos. Ya ni siquiera está hablando de ser importantes, sino ni siquiera entrarán en el reino de los cielos. Hagamos una pausa. Veamos un poco atrás. Casi siempre nosotros meditamos mucho en ser como niño. ¿Qué implica ser como niño? ¿Cuáles son las actitudes del niño? Pero para poder entender ese ejemplo y la fuerza con la que Jesús habla, también tenemos que entender la intención de la pregunta. ¿Por qué están preguntando los discípulos eso? ¿Que acaso no es suficiente el ya querer entrar y poder entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué las ambiciones del corazón humano siempre van más allá de incluso querer ocupar un lugar
importante en donde date por bien servido si logras entrar. El corazón humano siempre es así. Y debemos de estar muy alerta de nuestro corazón, porque a veces es muy fácil tomar las cosas del mundo, los criterios del mundo y ponerlos en el ambiente espiritual, y no se puede. No solamente es algo contradictorio, sino que sencillamente nos va a distorsionar de lo que es el verdadero camino. Los discípulos preguntan: ¿quién es el más grande? Seguramente porque entre ellos ya se estaban dando cuenta que había una especie de jerarquía, porque seguramente Pedro poco antes ya había pagado el dracma por Jesús y por él mismo. Seguramente porque ya habían visto que Jesús tomaba de entre los 12 a 3 discípulos y se apartaba con ellos. Seguramente ellos ya empezaban a ver que había una especie de jerarquía, pero jerarquía no significa para nada que haya más importancia delante de Dios. Por eso ellos se preguntan, porque quieren asegurarse que así como en la tierra, en el cielo también vayan a tener un lugar importante. La intención es deseos de grandeza, deseos de fama, deseos de poder, de superioridad, de prestigio, ser importantes, ser reconocidos, tener un puesto de honor, saberse mejor que los demás. Y todo eso no denota más que una falta de autoestima. Y falta de autoestima en este ambiente, en este planeta Tierra. Alguien que tiene deseos de grandeza, alguien que quiere fama, alguien que está buscando el poder, es porque no se sabe amado, porque no se sabe valorado. Alguien que se sabe amado, alguien que se sabe valorado, sencillamente vive en paz, no necesita un puesto importante. En el reino de los cielos seremos amados por Dios, total y absolutamente. Él ocupará todo en nuestro corazón. No habrá lugares. Por eso Jesús, ignorando un poco esa pregunta, manda llamar a un niño. Lo pone en medio de ellos. Quizás Jesús estaría hablando, dándole toda la atención al niño, y después se dirige a los apóstoles diciéndoles: si ustedes no se hacen como uno de estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. Olvídate de que si tienes un puesto grande o pequeño, sino ni siquiera entrarás. A veces nosotros podemos decir muchas cosas de qué significa ser como niño, pero de algo sí podemos estar seguros. Los niños simplemente se dejan amar. No les importa el puesto, lo que les importa es el amor. Y precisamente por eso Jesús más adelante dirá: los ángeles, el ángel de este niño contempla cara a cara el rostro del Padre. Pareciese que la importancia en el reino de los cielos no está en el puesto que tú tienes, sino en Él, en Dios. Dios es el único importante. Si nosotros pudiéramos más bien traer el reino de los cielos aquí a la tierra, sería mucho mejor que tratar de llevar la tierra al reino de los cielos, de llevar estos criterios al reino de los cielos. No se puede. Desde aquí empecemos a vivir en libertad, tratando de contemplar el reino de los cielos, tratando de entrar en el reino de los cielos desde aquí, para que podamos ser libres de toda atadura y de todo criterio. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios de la gracia, el Dios que nos libera, el Dios quien es nuestra riqueza y el único que es bueno, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en una aldea un hombre tuvo un sueño muy fuerte, y en ese sueño tan real, alguien le dijo: levántate, inmediatamente ve a la encrucijada a la entrada del pueblo donde se divide hacia la otra aldea, y ahí vas a encontrar un hombre que está reposando bajo un árbol. Ahí el hombre va a pasar la noche. No pierdas tiempo, ve.
y pídele que te dé la piedra de gran valor. Con esa piedra tú serás millonario y ya no tendrás de qué preocuparte por comida o por dinero el resto de tu vida. Aquel hombre se levantó del sueño y justo siguiendo las instrucciones fue a tal lugar y ahí efectivamente encontró a un peregrino que estaba descansando abajo de un árbol. Se acerca y le dice: oye hombre, he tenido un sueño y en este sueño se me reveló que tú tienes una piedra de gran valor, que si yo la tengo voy a ser millonario. Te pido que me la des. Y aquel peregrino se le queda viendo y dice: oh, sí, seguramente, y buscando en el morral, dice: seguramente ha de ser esta, porque la encontré en el camino y me doy cuenta que sí, ha de ser de gran valor. Y se la da a aquel hombre que se le estaba pidiendo. El hombre la toma. Era un diamante del tamaño de su mano, seguramente el más grande que haya existido. Aquel hombre toma esa joya, ese diamante, esa perla, esa piedra preciosa, y se va a su aldea. La esconde muy bien y durante toda la noche estuvo dando vueltas, no podía dormir hasta que se levantó y en la madrugada fue con la esperanza de encontrar a aquel peregrino. Lo encontró y le dice: hombre, quiero que te detengas. Aquí tienes la piedra y mejor dame a aquello que te ha hecho soltarla sin ningún reparo. ¿Qué es el tesoro más grande que tú ocultas que hace que te desprendas de este diamante? Aquel hombre se le queda viendo y le dice: el tesoro más grande que tengo es la pobreza, porque en la pobreza y en la simplicidad es donde encuentro a Dios, en la paz y en la tranquilidad. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser simple. Más que buscar un puesto en el reino de los cielos, más bien debemos de buscar a Dios en nuestro corazón. Y eso solamente lo lograremos cuando nos desprendamos de todo lo material e incluso de todas las actitudes. ¿Qué es más grande que una piedra preciosa? El amor de Dios. ¿Qué es más grande que estar sentado en un trono, que estar entre los príncipes y entre los gobernantes? Estar con el Padre Celestial. ¿Y cómo puedo estar con el Padre Celestial? Siendo como un niño. Porque solamente los niños, los hijos, son los que están en la mesa del Padre. Que tengas un excelente día.